Quedan exactamente 65 días para el halving de Bitcoin. Como ya sabéis, el halving de Bitcoin es un acontecimiento muy importante que hace que Bitcoin sea deflacionario y que cada vez sea más difícil obtener este activo. Esto, como digo, va a marcar un antes y un después para este año. Recordar que tenemos el halving aproximadamente para abril de 2024, queda ya poco. Y además tenemos un añadido muy importante donde nos colocamos en un escenario que nunca habíamos estado para Bitcoin, que es que ya llevamos bastantes días aprobados con los ETFs de Bitcoin y está entrando muchísima liquidez en lo que viene siendo en el activo de Bitcoin. Claro, ¿qué implica esto? Esto implica que posiblemente no tengamos una corrección fuerte en el corto y medio plazo. Esto implica que antes del halving vamos a seguir laterales, incluso podemos ir a buscar zonas mucho más altas y posiblemente no tengamos una corrección muy fuerte porque insisto que está entrando muchísima liquidez a través de estos ETFs de Bitcoin. Así que si quieres ver hacia dónde podríamos llegar en el precio de Bitcoin, quédate hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a verlo. Como he dicho en la introducción, quedan exactamente 65 días, 12 horas y 48 minutos para el halving de Bitcoin. Se prevé que sea más o menos para el 26 de abril a las 2:43 UTC. Daros cuenta que el halving de Bitcoin se hace cada 840.000 bloques y ya estamos en los 831.000 bloques. Quedan menos de 10.000 bloques para que lleguemos a ese halving de Bitcoin. Como digo, es un acontecimiento bastante importante y que suele marcar un antes y un después. Si nos vamos al Bitcoin Rainbow Price Chart, que es básicamente la gráfica logarítmica de Bitcoin, podemos observar algo interesante que suele ocurrir en el halving, ¿no? El halving son cada 4 años. Y fijaros que normalmente lo que tenemos es una subida progresiva hasta encontrar el halving. Fijaros que en el primer halving teníamos una subida progresiva hasta que semanas después tuvimos lo que viene siendo el bull run de Bitcoin. En el segundo halving lo mismo, teníamos una subida bastante progresiva hasta que finalmente iniciamos el bull run de Bitcoin. Y en el último halving que tuvimos esta caída que fue la del COVID, ¿vale? La del COVID-19, que después del COVID vino el halving, estuvimos lateralizando, subiendo y iniciamos de nuevo el bull run, ¿no? Fijaros que estamos en un escenario bastante parecido donde nos acercamos peligrosamente al halving y normalmente no hemos tenido lo que son recesos o caídas muy fuertes, sino que arrancamos para el halving de forma progresiva, donde vamos subiendo poco a poco el precio y después de unas semanas o unos meses después arrancamos el bull run, ¿no? Por lo tanto, estamos en el cuarto halving de Bitcoin, donde estamos de forma progresiva subiendo hasta que lleguemos al halving, seguramente tendremos que esperar unos meses hasta que se inicie el bull run, donde yo preveo que sea para finales de este año 2024 e inicios del 2025 será cuando iniciemos el bull run de Bitcoin. Iremos a buscar pues previsiblemente zonas más altas y superaremos esos $70.000 de barrera que tenemos en el precio de Bitcoin, ¿no? Esto para que os hagáis una idea cómo ha afectado los halving durante el tiempo atrás y cómo nos podría afectar el halving en tiempo futuro. Sí que es verdad que, como digo, tenemos una nueva variable que es muy importante, que son los ETFs de Bitcoin, donde entra muchísima liquidez que no entraría de otra forma si no existieran estos ETFs de Bitcoin al contado. Por lo tanto, es una variable que, bajo mi punto de vista y en general, creo que es una variable positiva que beneficia muchísimo a Bitcoin y nos posiciona, como digo, en un escenario que no habíamos visto antes, porque en los anteriores halving no teníamos estos ETFs al contado de Bitcoin y por lo tanto no teníamos tanta liquidez como la que podemos contar ahora gracias a estos ETFs de Bitcoin al contado. Por lo tanto, es un escenario bastante positivo bajo mi punto de vista, pero obviamente hay que tener cuidado porque ya sabéis que suelen manejar bastante el precio y tenemos que estar muy pendientes de cómo va avanzando día a día. En cuanto al calendario económico, hoy no tenemos nada relevante, nada que pueda afectar al precio de Bitcoin, por lo tanto el precio de Bitcoin debería moverse de forma normal, de forma lógica, no deberíamos tener ninguna noticia a nivel económica, macroeconómica que pueda afectar directamente en el precio de Bitcoin en el día de hoy. Y una cosa que sí me llama la atención, sobre todo en Bitcoin y en Ethereum, es que se están liquidando millones de dólares en corto, ¿vale? Fijaros que en largo se han liquidado alrededor de 4 millones en Bitcoin y en corto se han liquidado 23 millones, ¿vale? Por lo tanto, en estas últimas 24 horas. Por lo tanto, la gente está apostando fuerte de forma alcista y todos los que están posicionándose en corto están siendo liquidados en el mercado de las criptomonedas. Por lo tanto, hay un sentimiento bastante positivo en general
en cuanto a Bitcoin y al mercado de criptomonedas en general. Otra cosa que sí que me llama la atención, que ahora lo vamos a contrastar con las noticias, es que vemos aquí que hemos tenido salidas en estos últimos días bastante importantes en Bitcoin, ¿no? Estamos hablando aquí de unos 582 Bitcoin en estos últimos días, en el día de hoy de hecho, y por lo tanto vemos que está saliendo bastante Bitcoin, sobre todo estos ETFs, pero sigue entrando más dinero o se sigue manteniendo más dinero en estos ETFs que las propias salidas. Pero sí que es verdad que esta gráfica nos ayuda a analizar de que está habiendo bastante movimiento ahora mismo en Bitcoin y que están saliendo bastantes inversores de estas billeteras hacia exchange para operar Bitcoin. Por lo tanto, hay que estar muy atentos porque podríamos tener un pequeño retroceso mínimo en el precio de Bitcoin antes de continuar subiendo previsiblemente. Y es que, como dicen aquí nuestros amigos de Cointelegram, es que las salidas de GBTC de Grayscale alcanzan los 7.000 millones, es decir, que está habiendo una salida bastante importante. Dicen aquí que según los datos de Bianco Research y Farsight, la salida total de fondos del Grayscale, del Bitcoin Trust, desde que se convirtió en un ETF de Bitcoin, alcanzó los 7.000 millones de dólares el 16 de febrero. Sin embargo, aunque el ritmo de salida se ha ralentizado considerablemente, es decir, que ya no hay tantas salidas como antes, los observadores, incluido el presidente del ETF SOR, afirman que la hemorragia podría no haber terminado, es decir, que podríamos tener todavía más salidas y obviamente estamos teniendo más salidas como se está observando. De hecho, lo voy a bajar un poco, fijaros, es esto rojo que tenemos aquí, las salidas de Bitcoin, que fijaros que el día 8 del 11 tuvimos también salidas muy grandes y en el día de hoy estamos teniendo salidas muy grandes, por lo que podríamos tener movimiento en el precio de Bitcoin. Aunque sí que es verdad que aunque esté saliendo bastante dinero en Bitcoin, dicen que si bien en enero vio la mayor parte del éxodo, que son 5.000 millones que se dejaron a Grayscale BTC a finales de mes. Febrero solo ha visto 1.300 millones en salidas, es decir, se inyectaron 5.000 millones y solo han salido 1.300 millones, por lo tanto todavía queda bastantes millones invertidos en estos ETFs, pero sí que es verdad que estamos viendo una salida importante desde las billeteras hacia los exchanges y esto podría indicar que pueda haber un movimiento esta semana interesante. La pregunta aquí es: ¿hacia dónde podría ser el movimiento? Pues podríamos tener incluso un movimiento de retroceso, aunque vamos a ver un poco hacia dónde podríamos ir. Tenemos ahora mismo dos escenarios posibles donde estoy un poco dividido del movimiento que podríamos hacer. Fijaros, primero una cosa, y es que en temporalidad diaria tenemos esta vela que tenemos aquí, ¿vale? Donde estamos viendo un cierto rechazo importante y como que se ha liquidado en cortos bastante dinero para limpiar esta liquidez que teníamos aquí pendiente, ¿vale? Que es esta marca que tenemos aquí, este cuadrado verde, donde tenemos liquidez pendiente que previsiblemente el precio ha limpiado con esta vela. Estamos ahora mismo en una especie de triángulo de compresión donde el precio se está comprimiendo y podríamos tener movimientos fuertes en el corto plazo. Estoy hablando de esta semana. Por lo tanto, hay que estar muy atentos del movimiento que vamos a tener debido también a estas gráficas donde nos están indicando que está saliendo bastante dinero de las billeteras hacia posibles exchanges para operar el precio de Bitcoin. Por lo tanto, tendríamos dos escenarios. El primer escenario sería que que tuviéramos una caída y tuviéramos un retesteo a la zona de los 52.800 y que a partir de aquí tuviéramos un retroceso a la zona de 49.000, 50.000 dólares, que sería un retroceso normal, sano, un retroceso interesante que podría hacer de forma orgánica, y esto explicaría el por qué está saliendo tanto dinero de las wallets a los exchanges para operar y hacer ventas del precio de Bitcoin, donde colocaríamos a Bitcoin, como digo, en la zona de los 50.000 dólares, un retroceso bastante interesante, también acompañado de que en el RSI en temporalidad diaria está en zonas de sobrecompra. Esto nos quiere indicar que normalmente en todas las temporalidades, cuando nos acercamos a zonas de sobrecompra, el precio se suele dar la vuelta. Por lo tanto, podríamos estar en el escenario donde estamos ya en sobrecompra y por lo tanto el precio se da la vuelta. Este sería el primer escenario y donde, viendo yo un poco las gráficas, creo que podría ser interesante este primer escenario. Pero luego tenemos otro escenario que puede ser un poco más imprevisible, pero podría ocurrir, y es que tuviéramos una compresión del precio, retesteáramos la zona de los 53.000, 52.900 más o menos, que este retesteo lo vamos a hacer. De hecho, estamos llegando ya a esta zona. Si nos fijamos aquí, estamos llegando a esta zona de los casi 53.000 dólares. Este escenario va a ocurrir, ¿vale? El tocar esta zona de resistencia lo vamos a tocar en los dos escenarios y podría ocurrir
que tuviéramos muchísima fuerza, rompiéramos directamente esta resistencia y fuéramos a buscar zonas más altas, que estaríamos hablando de zonas de 55.000 dólares, que podría darse el escenario, en el caso, como digo, que rompamos esta resistencia con bastante fuerza. Aunque sí que es verdad que yo me quedo con el escenario viendo las gráficas, que podríamos tener un retroceso antes de continuar subiendo, ¿vale? Yo lo que me espero en el corto plazo es que tengamos esta compresión, retesteemos esta zona, que como digo, creo que lo vamos a retestear, viendo las velas y la compresión, tuviéramos un rechazo a la zona de 50.000 y otra vez intentar retestear un poco más a medio plazo estos 52.000 dólares, sí, para buscar zonas un poquito más altas, ¿vale? Como digo, esto es mi humilde opinión, mi humilde análisis, y cada uno tiene que hacer su propio análisis e invertir bajo su propia responsabilidad, ¿vale, chicos? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, me ayudaría un montón de verdad que le dierais un buen like, no os cuesta nada, a mí me ayudáis mucho. Suscribiros al canal para no perderos vídeos como estos y activar la campanita de notificaciones, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, oye, gracias por ver el vídeo y como siempre nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos, chao.